Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de esta segunda temporada de Entre Búhos. Es un gusto tenerlos de vuelta. Yo soy Giovanni Guatibosa, creador y productor de este espacio. El tema que abordaremos en esta entrevista pues tiene que ver con una estrategia de enseñanza-aprendizaje muy interesante que ha sido trabajada en los últimos lustros por docentes, directivos docentes, administrativos en muchas instituciones educativas. Estamos hablando del aprendizaje basado en proyectos, conocidísimo como ABP. Vamos a mirar de qué se trata, cómo se conecta con algunos enfoques y algunos modelos pedagógicos. También vamos a ver los impactos que tiene el ABP en el aula, el impacto que genera el ABP pues en la institución educativa en general y en la comunidad educativa. Y cerraremos con esas nuevas tendencias que actualmente se vienen desarrollando en términos de procesos de didáctica a través del ABP. De eso se trata, de eso hablaremos hoy y en estos videos que vamos a sacar durante las próximas semanas en Entre Búhos, así que preparados. Para este tema tan interesante del aprendizaje basado en proyectos nos acompaña una persona que tiene un amplio conocimiento en la implementación de este tipo de estrategia en múltiples campos. Ella es Catalina Benavides Ruiz, me voy a permitir leer su perfil. Psicóloga, especialista en gerencia de proyectos y magíster en educación del Tecnológico de Monterrey, cuenta con 27 años de experiencia en el campo educativo, aportando desde las aulas en diferentes niveles de formación, desde primera infancia hasta educación superior. Catalina cuenta con 10 años de experiencia en el diseño, ejecución, monitoreo y coordinación de proyectos educativos y sociales. Actualmente trabaja en el componente pedagógico de la comunidad de la Agenda de Paz Mujeres Jóvenes del Cauca y la Universidad Nacional de Colombia, a través del aprendizaje basado en proyectos y pasiones, como también está trabajando en fortalecer y transformar prácticas pedagógicas como docente universitaria en la formación de futuros docentes en la Facultad de Educación. ¿Cómo estás, Catalina? Bienvenida a Entre Búhos. Un placer tenerte acá. Hola Giovanni, buenos días. No, el placer es mío. Muchas gracias a ti por la invitación y buenos días a todos los que nos acompañan. Para iniciar este tema tan interesante, pues es importante saber cuáles son esas bases o elementos fundacionales del aprendizaje basado en proyectos. Catalina, cuéntanos un poco sobre de qué se trata el ABP, cómo se relaciona con algunos enfoques y modelos pedagógicos, cómo se entiende este proceso y esta estrategia tan interesante. Bueno, vale. En todo este tiempo de experiencia, yo he podido identificar que el ABP como modelo o metodología se puede definir desde dos niveles, ¿sí? Un nivel estructural, que lo ve más como una metodología, como un modelo pedagógico. ¿Y por qué lo llamamos estructural? Pues porque básicamente tiene unas fases, etapas, momentos, como queramos llamarlo, que le da esa solidez o esa estructura al proceso como tal, entendiendo que el hecho de que sea sólido no implica que es rígido, sino más bien que es flexible y estructurado y que se centra en el estudiante, pues como parte de pedagogías activas que ya lo vamos a abordar más adelante. También lo podemos ver desde el nivel práctico y en ese sentido podemos decir que la ABP es una estrategia pedagógica, una estrategia didáctica que nos abre múltiples oportunidades o posibilidades para desarrollar habilidades tanto blandas como duras en el aprendiz. Aquí me parece importante mencionar que no hablamos en este modelo de estudiantes, sino de aprendices, en el sentido que todos durante la vida somos eso, somos aprendices más allá de toda la colección de títulos que podamos tener o de la edad, de la etapa del desarrollo, sencillamente pues somos eso, somos aprendices. Entonces, bueno, este modelo como en ese nivel práctico nos permite ese desarrollo de habilidades blandas o para la vida o habilidades transversales. Estamos hablando de la resolución de problemas complejos, de la creatividad, de las habilidades comunicativas, asertividad, entre muchas otras. Y esas habilidades duras que tienen más que ver ya pues con áreas específicas del conocimiento, con las disciplinas y juntas en una muy buena articulación pues nos permiten afrontar estos retos del siglo XXI en todo este escenario de cuarta revolución industrial que para nada es ni debe ser ajeno a la educación. Entonces podríamos verlo desde esos dos niveles, estructural y práctico. Pero bueno, ¿qué hace sólida a este modelo o a esta metodología?
básicamente su origen. ¿Sí? Su origen no es de hace poco, es de hace muchísimo tiempo, estamos hablando por allí de 1921, filósofos como John Dewey, uno de sus discípulos, William Kilpatrick, fue quien primero como que se empezó a interesar en, oiga, hay que hacer algo con la educación, ¿sí? Que esas actividades escolares tengan un sentido y una utilidad, y entonces fue quien empezó a hablar de proyectos, ¿sí? Desde 1921. Entonces, no podemos decir que esto es un modelo nuevo, que no lo estamos inventando, pero pues sí, es un modelo que viene a intentar hacer las cosas de una forma diferente, que es lo que quienes lo implementamos en el aula y en diferentes escenarios pedagógicos, como proyectos, por ejemplo, pues buscamos hacer las cosas de una forma diferente. Desde ese escenario, pues se parte también desde el constructivismo, creo que pues todos hemos escuchado hablar de esta corriente, en cabeza de Bandura, de Vygotsky, muy en esa parte de aprendizaje social, en donde hay una articulación maravillosa del contexto, ¿sí? De leer el contexto, de hacerse parte y de sentirse parte del contexto y de esa relación con los otros. Entonces, cómo esa construcción del conocimiento se puede dar desde la realidad y desde los otros, ¿sí? Desde mí hacia los otros y viceversa. Desde ese constructivismo también hablamos del aprendizaje significativo, por allí con David Ausubel, cuando él habla fundamentalmente en la conexión que debe haber entre ese bagaje conceptual y esos conocimientos previos que todos tenemos, ya sea aprendidos desde la academia, ya sea desde historia de aprendizaje, desde las experiencias propias, que idealmente deben anclarse o articularse con esos conocimientos nuevos. ¿Cuál es la intención? Pues obviamente hacer más sólidas las estructuras cognitivas. Entonces, si se dan cuenta, en estos dos modelos no estamos hablando de nada de transmisión de conocimientos, de un aprendizaje memorístico, sino de aprender desde el contexto, desde la relación con el otro, desde articular los saberes previos, es decir, no somos hojas en blanco, tenemos muchos aprendizajes dados desde diferentes contextos, y todo esto le viene a dar forma a un gran marco que son las pedagogías activas, en donde encontramos el aprendizaje basado en proyectos y muchos otros que seguramente quienes nos escuchan y nos ven pues habrán escuchado el aprendizaje basado en preguntas, problemas, retos, recursos, fenómenos, y uno un poco más actual, que como lo decías tú ahorita en la presentación, estamos ya implementando, que es el aprendizaje basado en pasiones. Entonces, retomando el aprendizaje basado en proyectos y desde las pedagogías activas, pues habremos escuchado seguramente el modelo de María Montessori, el modelo Waldorf, el modelo Summerhill, y aquí entra pues el aprendizaje basado en, ¿sí? Y el apellido se lo ponemos según lo que les he dicho y pues según varias características, no solamente del aprendizaje en sí que queramos construir, sino de las personas o de los aprendices. ¿Por qué partimos de los aprendices? Porque esa es la característica fundamental de estas pedagogías activas y pues de este aprendizaje basado en proyectos del que estamos hablando. No está centrado en conceptos, como suele ser nuestra educación tradicional y en la que muchos de nosotros pues fuimos formados. No está centrado en el docente como líder del proceso, como el dueño del conocimiento que llega al aula a transmitirlo, ¿sí? Sino está centrado en el aprendiz, en el aprendiz como esta persona capaz de gestionar su conocimiento, y este nuevo modelo, ¿sí? Esta nueva forma de ver al aprendiz nos lleva a algo muy interesante desde la BP y es la resignificación de los roles. ¿De cuáles roles? Pues de los roles fundamentales que están en la dupla enseñanza-aprendizaje y es docente-estudiante. Si ya el docente no es el transmisor de información o de conocimiento, ¿qué viene siendo ahora? Viene siendo un constructor, un facilitador de escenarios y herramientas, ¿sí? De esos escenarios enriquecidos para permitir en el estudiante la construcción del conocimiento. Entonces ya nosotros no preparamos una clase desde un tema que tengo que dictar, sino lo que generamos son ambientes enriquecidos que a partir de nuestras habilidades y conocimientos, nótese la diferencia, no partimos del conocimiento duro, disciplinar, sino de las habilidades que vamos a generar esos escenarios para permitir la construcción del conocimiento en el estudiante. ¿Cómo se resignifica el rol del estudiante en este aprendizaje basado en proyectos? Ya no es ese agente pasivo que pues llega a esperar que algo te compartan, que algo pues llegue aquí y lo vaya como llenando y acomodando como jugando Tetris de hace unos años, a ver si logro en algún momento sacarlo y ponerlo en la hoja, en el parcial, en el examen, cuando me lo piden, y si no lo logro pues me rajo, ¿cierto? Este estudiante al resignificar su rol
entra a ser un agente totalmente activo, ¿sí? Que viene, como les decía anteriormente, a gestionar su conocimiento, aprovechando los escenarios, las herramientas y siendo algo fundamental, que es descubrir sus habilidades. ¿Sí? En el trabajo que llevamos haciendo hace pues ya bastantes años con colegios del distrito, con la Secretaría de Educación de Bogotá, pues nos hemos dado cuenta que hace falta esa parte, que en el medio de esa construcción del conocimiento de las disciplinas, también se le permita al estudiante hallar, encontrar sus habilidades y sus pasiones, ese responder para qué soy bueno, qué me gusta, qué me engancha, qué me motiva, Sí. que de alguna manera en el correr del tiempo pues venga haciendo como esa orientación vocacional y profesional que se suele hacer al final de un proceso educativo después de 11 o 12 años de escolarización. Pero bueno, este es otro tema. Ajá. Retomando aprendizaje basado en proyectos, nos ayuda a que sea, pues, es un modelo flexible. Eso quiere decir, y aquí voy a mencionar otros dos autores que me parecen súper importantes, Resnick, con su espiral del pensamiento creativo, del MIT por allá en el 2007, en estas áreas de ingeniería que son un poco lejanas a las ciencias humanas, que hemos logrado acercar en otros escenarios, pues nos muestra la necesidad que con estas pedagogías activas los procesos no sean lineales, sino por el contrario sean en espiral. ¿Eso qué quiere decir? Que son flexibles, que no van dados en etapas rígidas, que yo no puedo pasar del 2 al 3, o que si tengo que devolverme sea considerado una falla catastrófica en el proceso, sea no sé, como una razón para ver el error como algo imperdonable, sino por el contrario es flexible y por ende el error es entendido como un insumo del aprendizaje, ¿sí? Como un insumo para construir. Me permite devolverme en el proceso sin que eso sea un reproceso, sino construcción a partir del error. ¿Qué más les puedo decir del aprendizaje basado en proyectos? Algo fundamental que dice nuestro Ujú. neurocientífico Adolfo Ginás, y es que nos permite hacer aprendizaje en contexto, que es algo que le falta muchísimo a la Sí. educación en Colombia, aprender en contexto, no temáticas descontextualizadas de nuestros chicos, de nuestros jóvenes. El problema lo podemos ver como una oportunidad para avanzar, no como una barrera, ¿sí? Que nos impida adquirir el conocimiento, sino por el contrario, son esos retos que se nos van poniendo para encontrar diferentes alternativas de solución y construir con otros. Bueno, básicamente hay mucho que decir y conceptualizar del aprendizaje basado en proyectos, pero a nivel general y a grandes rasgos es como eso lo que podríamos decir intentando definirlo. Genial, Catalina, un elemento interesante y es, pues, en el marco del desarrollo principalmente de estos proyectos en un aula de clase, casi siempre el tiempo es un desafío grande en cuanto a identificar cuál es la mejor ruta para desarrollarlo. Muchos de los docentes dicen que a veces, pues, tantos temas que tienen que abordar en este, por decirlo de alguna manera, proceso de aprendizaje mucho más tradicional, centrado en los contenidos o lo que denominaba Freire, eh, pues educación bancaria, por decirlo de alguna manera, pues es un tropiezo para poder implementar aprendizaje basado en proyectos, entendiéndolo como tú bien dices, como un elemento estructural, pero también pues ya más didáctico en el marco del desarrollo de la enseñanza del aprendizaje. De hecho, en algunos casos uno identifica que pues hay docentes que se dan la pela y se ponen a trabajar con los estudiantes en la definición del proyecto y trabaja en un ejercicio democrático de identificación de cuál podría ser el proyecto a trabajar en el año o en el semestre, dependiendo pues la magnitud que se identifique para desarrollar ciertas habilidades en los estudiantes. Pero hay otros que pues ya tienen más o menos diseñado cuál es el proyecto que va a trabajar, porque le ha ido bien, porque en otras experiencias previas y en años anteriores los estudiantes pues tuvieron alguna serie de éxito, o porque está ligado más con el proyecto educativo institucional, que puede ser un tema de reciclaje, o bueno, algún tema que esté pues transversal en el marco del proyecto educativo institucional. Entre esas dos rutas, Catalina, aquella en la que los estudiantes son las que identifican cuál va a ser el proyecto, o en la que la otra, que es el profesor el que da línea con respecto a qué proyecto trabajar, ¿por cuál te vas tú desde tu experiencia? Definitivamente por la primera, en donde son los estudiantes que a partir de sus necesidades, intereses, habilidades, pues van construyendo. Claramente eso es un reto mayor para el docente.
Algo Claro. que suele ocurrir es que al darles esa posibilidad a ellos, tengo un aula con 40 estudiantes, me pienso en cómo voy a orientar 40 proyectos, ¿sí? Entonces, una ruta, digamos, alternativa para que eso no pase es pensarse en un macroproyecto entre todos los estudiantes que se pueda dividir en Ajá. pequeños elementos. Pongamos un ejemplo de Mm, ingenieros. Vamos a sí. hacer un portátil. ¿Sí? Entonces, este grupo hace el teclado, el otro grupo hace la pantalla, el otro grupo hace la CPU, bueno, qué sé yo, Sí. ¿sí? Para que al final sea un gran proyecto, un gran producto. Eso pensándolo desde un producto tangible, pero desde lo intangible, que se ve mucho en las ciencias humanas, por ejemplo, Ujú. también es posible hacer como esa suma de fuerzas que también nos permite un trabajo cooperativo, un trabajo Exacto. colaborativo, una gestión del conocimiento desde lo individual hacia lo colectivo y por qué no hablar de innovación abierta también, donde Por todos ejemplo. mis personas alrededor son pares, son aliados y no con quien tengo que competir, ya sea por la nota o por el Ujú. premio o por el puesto de trabajo, Sí. qué sé yo. Entonces, esa puede ser una alternativa a ese problema que tú planteas, porque pues hacerlo de la otra manera es mantener el centro en el docente y en el tema. Entonces el docente dice que este es el proyecto porque estos son los temas que puedo ver con ese proyecto y el estudiante o el aprendiz nuevamente pues se adapta. Entonces es un poco de más de lo mismo. Exacto. Bueno, creo que estamos en el lugar correcto y es incentivar el trabajo de los estudiantes, tanto colaborativo como cooperativo, que sean ellos a través de procesos de indagación los que lleguen al proyecto y a partir de ahí pues apoyarlos en todo el desarrollo de las habilidades. Súper bien, Catalina. Genial.